Pues estamos iniciando el mes de marzo, es una temporada de tiempos políticos y para nosotros siempre será muy grato y un honor recibir en Reactiva, en la Universidad de Matehuala, a personas que de la política han hecho una profesión y bueno, en este caso vamos a platicar con el candidato a gobernador por San Luis Potosí del Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, Sergio Serrano Soriano. Hoy por la mañana hizo su presentación ante los medios de comunicación, recorrió algunos espacios de la ciudad y bueno, dentro de algunos momentos va a ofrecer una charla en la universidad para dar a conocer su plataforma política y su proyecto de gobierno. Va a ser muy interesante, créalo. Bienvenido. Gracias. Aquí estamos a tus órdenes. Sergio, la política como arte entendida correctamente, una buena gobernanza se basa en los principios, se heredan, trascienden. Usted, bueno, ahorita como candidato del Morena viene de un movimiento muy interesante a nivel nacional, respetable hasta la fecha, el que encabezó el doctor Salvador Nava Martínez, el lema "Nava vive, la lucha sigue", hasta la fecha. Usted lo conoció, lo trató y trae esa herencia ahorita en su tendencia izquierdista, en la búsqueda de gobierno del Estado. ¿Qué puede recordar de esa lucha, del Frente Cívico Potosino? Bienvenido. Gracias. Bueno, yo cuando traigo a la mente la palabra Nava, navismo, de inmediato me surge la palabra dignidad. O sea, el navismo fue una lucha por la dignidad del ciudadano, que se llevó desde el 61, bueno, 58 hasta el 92, donde muere el doctor. Pero ese es el signo que distingue al navismo, la dignidad del ciudadano, la lucha por la democracia, pero siempre con un profundo respeto para la persona, para la gente. Que eso es lo que nos legó el doctor Salvador Nava. Eso es lo que era el navismo, que después otros navistas, gente que participó en el movimiento, haya caído en otros lados, en otras cosas, es otro asunto. Todavía en San Luis Potosí, la señora Conchita Calvillo, viuda de Nava, representa para nosotros esa dignidad, esa entereza de frente a las adversidades y ese respeto por la gente, por las personas. Siempre que escucho la palabra navismo, en el cual hemos participado, sin ninguna pretensión, nos sentimos seguidores de este movimiento, nos sentimos que seguimos reivindicando los valores que enunció, propició, destacó el movimiento navista en San Luis Potosí. Es, yo creo, el movimiento ciudadano más importante de los últimos 30, 40 años en todo el país. Nada más con la dignidad se lograron muchísimas cosas. De hecho, todo el sistema electoral mexicano cambia a raíz de la lucha que se dio por el pueblo de San Luis Potosí en el marco del navismo. Ahí empezaron la ciudadanización de los órganos electorales. Entonces, hay frutos muy importantes en el marco de un movimiento digno que nunca se vendió, que nunca negoció con el poder,
que desechó cualquier acuerdo por abajo de la mesa. El doctor nos informaba en las plazas públicas lo que se iba a hacer, cómo se iba a hacer, nos preguntaba si estábamos de acuerdo. Entonces, dignidad es el signo central del navismo. Revisando su trayectoria, vemos, Sergio, que bueno, usted como potosino tuvo una etapa formativa en una institución como es el Politécnico, Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela de Físico-Matemáticas, una escuela de origen popular que jugó un papel muy importante junto con la UNAM Chapingo en los movimientos del 68 y del 71. De ahí tuvo la oportunidad también de viajar a Rumania, donde también tuvo una formación profesional, en ese entonces parte del eje socialista. Pero luego regresa a México y participa en el Estado de México también en movimientos relacionados con los sindicatos en el sector proletario. Tremendo el Estado de México como zona fabril de muchos años a la fecha. ¿Qué experiencia le deja todo esta vivencialidad? Mira, yo creo que como muchos mexicanos, yo digo que yo soy producto del 68, políticamente. Yo termino mis estudios de preparatoria aquí en el Instituto Tecnológico de San Luis, que en aquel entonces tenía prepa, y voy a la Ciudad de México. En la Escuela de Físico-Matemáticas del Politécnico, ahí en Zacatenco, era un hervidero de lucha social. Era una escuela de acción política, de enseñanza política, lo que pasaba prácticamente en todo el Poli, en la universidad, en Chapingo, como mencionabas. Nos enrolamos en todo esto. Y es el 68 y el 71 y todo lo que viene después, lo que nos mete a la actividad política. Por eso yo digo, yo soy producto del 68, políticamente soy un producto de toda esa gran movilización de jóvenes y no gente tan joven, mucho centrado en el Distrito Federal, que nos mete al trabajo político. El trabajo político siempre buscando el beneficio de la gente de abajo. Por eso pues nos enrolamos a asesorar sindicatos. Es más, en aquel entonces decíamos nos proletarizamos y nos metimos a trabajar a algunas fábricas. Después hubo huelgas en esas fábricas y cosas por el estilo. Fue parte de la formación política que yo traigo. Siempre con la gente de abajo. El que en esa época, uno de los baluartes hasta la fecha para nosotros, estaba también reciente relativamente la Revolución Cubana. Nos influenció todo ese movimiento que se daba ya en los años 70, 80 del siglo pasado en el país y en particular en la Ciudad de México. Para mí fue muy interesante ir a ver qué pasaba en el socialismo real. Encontramos grandes avances. Ahí nunca te ibas a encontrar la miseria que encontramos aquí. No, los muchachos tenían posibilidades de estudiar sin que les costara. La cuestión sanitaria muy avanzada. Lo que sí sentimos en ese entonces, como que muy cerrado el sistema en algunos aspectos de participación política, que era lo que no nos gustaba en ese entonces. Pero todos los logros materiales, sociales, de lo que fue
el socialismo real, pues esos son, nadie los puede negar, de lo que pasó en lo que era, bueno, cuando menos Rumanía en aquel entonces, como parte de todo el sistema socialista de la década de los 70, 80. Sergio, a usted le tocó en aquellos años las viejas luchas de la izquierda clásica mexicana, pasar por este proceso de formación política que no vemos hoy día en la nueva izquierda. Estoy hablando en concreto de estudios de filosofía, historia nacional, universal, economía, todo lo que conlleva el entendimiento de la política y desde otra manera de ver las cosas, el materialismo histórico. ¿Cómo lo abordó en ese tiempo y por qué no ha habido una continuidad en esta tendencia? Bueno, sí nos formamos en el materialismo dialéctico, en el materialismo histórico. Leíamos a Lenin, eran nuestros libros de texto, lo traíamos bajo el brazo todos los días, estudiábamos a Marx, toda la cuestión de economía para poder entender la dinámica de esta sociedad capitalista. Sí, es parte de nuestra formación. Nos aportó mucho, nos ayudó a entender un poquito lo que es la dinámica social. La caída del muro de Berlín como que trastoca, cuestiona, genera nuevas visiones de lo que es actualmente el marxismo. Yo creo que sigue siendo vigente para poder entender la dinámica social, lo que pasa en nuestra ciudad, en México, en el mundo. Creo que es la única explicación válida para comprender la sociedad en que vivimos. Evidentemente, con algunas aportaciones nuevas de varios teóricos muy connotados que hay ahorita en el momento en el campo del marxismo. Creo que sigue siendo válido para explicarnos qué pasa en nuestras sociedades, quitando algunos dogmatismos en los que nos creamos, maneras muy mecánicas de entender la dinámica social, que es muy compleja, que en aquellos entonces parecía que ya habíamos entendido cómo funcionaba el mundo, pero no, tiene muchas variables que no considerábamos en ese entonces, pero que ahora hay nuevas explicaciones del marxismo. Y creo que hay aportaciones muy importantes de teóricos que creo que se tendrían que seguir estudiando en las universidades, como una manera de poder aprender el mundo y incorporarlo a nosotros mismos. Actualmente es muy difícil hablar de México sin hablar de lo que pasa en el mundo. Estamos concibiendo una globalidad. De esos años a la fecha, finales del siglo XX, estamos en segunda década del XXI, desde su punto de vista, ¿qué ha cambiado para bien? A ver, vamos a darle continuidad a lo que estaba diciendo ahorita. Sí. Mira, me parece que en el marco del mundo, uno de los conceptos vigentes para poder entender qué pasa es un concepto que desarrolló mucho Lenin, o sea, es la cuestión del imperialismo. Es un concepto político que el Lenin lo desarrolla mucho. Otros teóricos posteriores como Gramsci, Lucas, después han venido aportando elementos en ese sentido. Este elemento es central para poder entender lo que pasa actualmente en el mundo que vivimos, en el México actual, en el mundo actual. Por ejemplo, si no entendemos qué papel juega el Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional, la OECD, la USAID, donde está la CIA metida por todos lados, no vamos a entender ni siquiera por qué nos domina el PRI, por qué tiene injerencia el PAN. Ni siquiera vamos a entender eso. Necesitamos tener la visión global de lo que pasa a nivel mundial. Tu pregunta, ¿me la repites para darle continuidad? Desde su punto de vista, ¿qué ha cambiado para bien? Es difícil. O sea, veamos la situación de México. Yo creo que, por ejemplo, en América Latina hay un movimiento hacia la izquierda con muy diversos matices. Empezó, por ejemplo, con Lula en Brasil, y ahí sigue. Tenemos un gobierno ejemplar en Uruguay, con esta adorable persona que se llama Mujica, que acaba de salir. Tenemos a Bolivia, con un movimiento indígena que nos está enseñando mucho. Tenemos a Venezuela, donde está aferrado a definir su destino y no lo dejan los gringos. Con todo y todo, por ahí está Nicaragua. Entonces, es un movimiento que se le está desprendiendo al imperialismo norteamericano, que nos está dando luces de por dónde pueden ir las cosas, en bien de la gente, en bien de los pueblos. Eso yo creo que es un avance que se va dando en los últimos años importantes a nivel mundial. Como igual a nivel mundial se están dando movimientos como Podemos en España, movimientos populares donde ya están cansados de las políticas de derecha. Hay una rebelión también en Grecia en contra de la Comunidad Económica Europea, y vía elecciones logran echar al gobierno reaccionario que tenían, y están cuestionando las bases de la unificación de la Comunidad Económica Europea y la comunidad en todos los sentidos. Entonces, hay cosas que nos dicen que el mundo sí puede cambiar, a pesar de los gendarmes que tenemos en la frontera aquí al lado. Desgraciadamente, los intereses de Estados Unidos sobre México son mayores que en todos lados. Por ahí, no sé quién decía, pero sí decía que tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos. Ese es un mal que traemos de muchos tiempos. Hay que hacer lo que hizo Villa. Hay que correrlos de aquí a ver cómo podemos. Y si no, sacarlos. Es demasiada la influencia de Estados Unidos en México. Y los gobiernos priistas y panistas se han plegado completamente a los intereses de Estados Unidos. Más así te comento rápidamente. ¿Por qué el campo en México no produce? Si tenemos extensiones de tierra buena, inmensas. ¿Por qué? Porque las empresas transnacionales, Monsanto, Syngenta, nos tienen que vender los alimentos. Por eso el campo aquí no produce. Se han generado todos los mecanismos para que el campesino mexicano deje de producir. El gobierno prefiere entregarle una miseria a los campesinos a través del Procampo, con tal de que no produzcan. ¿Por qué? Porque pues nos van a vender los granos y las semillas. Maíz, frijol, donde éramos autosuficientes, ahora importamos más de la mitad de lo que se consume en México. Y es la mano del imperio, del imperialismo, actuando directamente aquí. Entonces, el ejemplo que nos ponen en otros países
que se están separando del dominio de los Estados Unidos. Es importante, valioso. Aquí en las escuelas tienen que estudiar estos fenómenos, sobre todo cuando estén en el área de humanidades, tienen que estudiar todos estos fenómenos, porque si no, pues vamos como los caballos percherones aquí con nuestras, y no vemos más. Es muy importante las experiencias que están en América Latina en relación a la liberación de los pueblos, y eso implica bienestar para la gente. Sergio, ¿qué nos puede decir de Morena, la esperanza de México? Lo dices tú, la esperanza de México, la esperanza de San Luis, la esperanza de Matehuala y la esperanza de las nuevas generaciones de este país. Ahorita, en esta contienda que andamos, están los proyectos de los mismos de siempre. PRI, PAN, PRD. Son los mismos que vuelven para hacer exactamente lo que ya han hecho. Empobrecer a la gente, lastimar a la gente, vincularse con los delincuentes, tener el campo abandonado, no apoyar a los industriales. Eso, si vuelven a gobernar, va a ser exactamente lo mismo. No hay una sola razón de por qué vaya a ser distinto. No hay una sola razón, son los mismos. Representan los mismos intereses. Morena sí es un cambio real, verdadero. Partimos de principios éticos y morales. Aquí no vamos a permitir que nadie se robe un centavo, ni un centavo. No vamos a permitir que el funcionario de Morena, cuando se le da algo de poder, se maree y piense que ya cambió. Vamos a ser muy cuidadosos de el comportamiento ético y moral de nuestra gente, sobre todo en el ejercicio del poder público. Tenemos el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, que hace un excelente gobierno en la Ciudad de México, que implanta una serie de programas que ahora son comunes, mal hechos, pero comunes ya en México. Él empezó con la ayuda a los adultos mayores, vivienda masiva, buena y barata para la gente del Distrito Federal, ayuda a las madres solteras, bueno, y muchas cosas más. Entonces, y con lo que tenía hizo mucho, porque no robó absolutamente nada. Y si alguien ha sido vigilado en sus cuentas, en todo, ha sido López Obrador. Entonces, tenemos el ejemplo de lo que pueden ser los gobiernos de Morena. Y luego, con la calidad de las personas, por ejemplo, que tenemos en Matehuala, que proponemos en Matehuala, pues a Lupita Hernández para diputada local, Ariel Reina, Chávez Reina, ¿verdad?, para presidente municipal, y Rosario Mendoza para diputado local del Distrito Federal del Distrito 1. O sea, con esa calidad de personas, sabemos que van a gobernar Matehuala, van a trabajar en este territorio y lo van a hacer bien. Y la gente lo va a notar de inmediato. Simplemente no robando, eliminando la corrupción, eliminando los privilegios de altos funcionarios, vamos a tener gobiernos excelentes, gobiernos que realmente sirvan a la gente, gobiernos que le den el poder a la gente. Yo he mencionado en estos días que si algo nos ha dejado el zapatismo es esa situación de que nos dice que hay que mandar obedeciendo.
Eso es muy importante. Ya dentro de la contienda, y en el caso de usted, ¿cuáles son sus posibilidades reales? ¿Cómo se ve usted en este escenario con esta oposición que usted conoce? Sabemos que los otros partidos van a traer recursos de todo tipo, legales e ilegales, van a rebasar topes de campaña, bueno, todo, van a hacer todo. Y nosotros no tenemos esos recursos, ni siquiera los utilizaríamos en el caso de tenerlos. Lo que nosotros decimos, nosotros tenemos la principal riqueza que puede haber en una campaña. Y esa riqueza son nuestros militantes, la gente cercana a Morena. Ellos y nosotros somos los que vamos a hacer la campaña. Vamos a ir de casa en casa explicándole a la gente nuestra propuesta. El volantito que traemos lo vamos a hacer llegar a todos. Les vamos a explicar lo que estamos platicando aquí. Y le vamos a decir que vote por Morena. O sea, la riqueza que tenemos es la entereza de nuestros militantes, su calidad moral y el empuje que traemos. Aquí en San Luis Potosí, Morena, hay mucha gente joven. Gente joven, gente brillante, gente preparada, que está dispuesta a luchar por construir una patria distinta. Necesitamos una patria diferente, una patria que sea eso, patria, que incluya a todos y que todos podamos desarrollarnos hasta donde podamos. Por eso, si bien vamos a estar al pendiente de lo que hacen todos, nuestra principal preocupación y ocupación va a ser que andemos en la calle platicando con la gente, visitándola, platicando, yendo a su casa, y así vamos a ganar. Y nuestra expectativa en San Luis Potosí es que vamos a ganar. O sea, Morena va a gobernar más temprano que tarde. Este primer ejercicio en el que participamos va a ser muy importante. En el 2018 vamos a gobernar México con Andrés Manuel López Obrador. En caso de ganar, ¿por dónde empezaría usted con San Luis? A ver, ¿por dónde podríamos empezar? A ver, tenemos una deuda pública inmensa. Habría que analizar cómo adquirimos esa deuda pública y desconocer aquella que no sirvió al pueblo o que fue contratada y de mala manera. Vamos a desconocer esa deuda. Que los 1.500 millones que nunca nos han podido explicar ni Toranzo ni Marcelo de los Santos Fraga, que la paguen. Te aseguro que tienen eso y mucho más. Y de ahí salió. Por ejemplo, así vamos a liberar recursos para que esos recursos vayan para la gente. Es una medida muy práctica. Vamos a analizar exactamente cuál es la deuda, de dónde viene, quién la adquirió, por qué la adquirió. De la acción en contra de la corrupción se van a liberar muchos recursos. Hace rato nos comentaban en la mañana, dicen, no, pues que se van a robar el 10 o el 20%. De todas las obras ahí se andan llevando, cuando menos en el caso de Matehuala, hasta el 40, 50, 60% se desaparece en el trayecto. Son muchos miles
de millones de pesos los que se roban en un sexenio o en un trienio municipal. Todo ese dinero lo vamos a poder utilizar ¿para qué? Para impulsar el desarrollo del campo, para meter los precios de garantía, para impulsar zonas industriales ahí donde se requiere, en las cabeceras municipales. Hay que llevar gas, electricidad, agua, pues hay que tenerlos ahí disponibles para que se puedan animar los empresarios a invertir acá o en municipios más pequeños que Matehuala, para poder dar un equilibrio a todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a impulsar a contratar médicos como loquitos. Los necesitamos, no hay. Tenemos a veces instalaciones sin médicos, o un médico que le hace de todo. Que dicen, pues no hay recursos. No tiene que haber recursos para ese tipo de necesidades. Para pagarle mejor a los maestros. Un maestro muerto de hambre no puede ser un buen maestro. Los maestros tienen que estar bien pagados para que puedan dignificar su profesión, que es una de las más hermosas que tenemos, porque son los que nos educan a los niños, son los que engendran valores. Entonces, ahí hay una serie de elementos que podemos hacer de inmediato para poder ir cambiando las cosas en este estado y en este país. Sergio, usted como ambientalista de profesión, ¿cómo diagnostica la situación minera en el estado? Terrible. Te comento de Cerro de San Pedro, la minera San Javier, empresa canadiense. En 7 años que tiene trabajando, ya extrajo mucho más oro y plata de lo que se sacaron en 300 años de la colonia. Está sacando aproximadamente 4 toneladas de oro anuales. En toda en los 300 años, los españoles sacaron, creo, 28 toneladas de oro en todo ese tiempo. Aquí en 7 años. ¿Y qué ha pasado? ¿Vivimos mejor los potosinos? ¿No? ¿Viven mejor la gente de Cerro de San Pedro? Tampoco. Al contrario, la gente cercana de la mina ahí de Cerro de San Pedro están enfermos. Hay una gran contaminación. Recientemente se hizo un estudio en una escuela, ahí en Planta del Carmen se llama la comunidad, ahí de Cerro de San Pedro, y resulta que de 13 niños a los que le hicieron el estudio, los 13 niños tienen plomo y arsénico en su cuerpo. O sea, ya los perjudicaron para toda su vida. Claro, si le hacen a los 100 niños de la escuela, los 100 van a salir. Y si le hacen los estudios a los adultos mayores, que ya no desechan muchas cosas, todos van a estar contaminados. Eso es lo que nos deja la minería aquí en San Luis Potosí. Resulta que el Estado no recibe absolutamente nada. Sacan nuestra riqueza mineral, que debería ser para beneficio, en primer lugar, de los que estamos aquí. Y todo se va. Lo mismo pasa en Charcas, donde se acaba de morir un trabajador en una mina que se llama San Rafael, de otra empresa canadiense, que también trabaja la minera de Tajo a cielo abierto. Lo mismo pasa con la minera México, aquí de Charcas o de San Luis Potosí. Para lo único que sirve es para hacer cada vez más rico a Jorge Larrea. Y los beneficios para la población, para la gente, ¿dónde están? No hay. Acuérdense que la minería, parte de la minería era pública. También la privatizaron. Y así como de la privatización de teléfonos sacamos al hombre más rico del mundo,
de la privatización de la minería, sacamos a varios más ricos del mundo, Larrea, Bayeres y otros más mexicanos que se encuentran en la lista de Forbes como de los hombres más ricos del mundo. Para eso la minería no nos sirve así, porque además la capacidad de destrucción actual con las nuevas técnicas, dicen nuevas técnicas que es la pura barbarie, generan problemas ambientales gravísimos. La madre tierra está siendo gravemente dañada por la minería, aquí y en todo el mundo. Bueno, la madre tierra también reacciona, toma su venganza del daño que le hace. Ahí está, más o menos. Sergio, le voy a hacer 2 preguntas más relacionadas con San Luis, la cultural y la educativa. ¿Qué haría usted por nosotros? Cultura, recreación y deporte no existen como políticas públicas en el estado de San Luis Potosí. Evidentemente, esto tiene que cambiar. Y de esos recursos que decimos que vamos a tener, una parte importante tiene que ir para allá. En relación a la cuestión educativa, se le tienen que meter muchos recursos más. Yo hablaba de, los maestros tienen que tener un buen salario, pero no solo eso, tiene que haber buenas instalaciones. Se tiene que apoyar a los niños y sobre todo de las zonas más marginadas a que puedan estudiar en condiciones apropiadas. Un niño desnutrido o un niño con hambre no va a aprender absolutamente nada. Entonces, se le tiene que destinar del presupuesto estatal bastante más de lo que se está en este momento asignando para educación, para cultura, para recreación y para deporte. Esto tiene que ser de las prioridades de las políticas públicas en un gobierno verdadero, porque ahorita es puro desgobierno. Una última pregunta, Sergio. ¿Qué le hace falta a usted para ser feliz? No, yo soy feliz. Ahorita andamos de gira y créeme, me da mucho gusto ver a mis compañeros entusiastas trabajando por transformar esta sociedad. Dice, es cansado andar aquí, en otro lugar, dejar de ver a la familia, cosas por el estilo. Es cansado, pesado. Pero yo veo a mis compañeros de Morena que están trabajando, que traen mucho entusiasmo. Eso me da mucho gusto, me da alegría. Me da alegría saber que estamos haciendo el intento de cambiar esta sociedad por una sociedad más justa, una sociedad más libre, una sociedad más enterada de los asuntos. Estamos tratando de hacer esto y eso a mí sí me mantiene permanentemente alegre. Siempre pensando que podemos hacer algo por los que más lo necesitan. Y eso nos mantiene contentos. Gracias, candidato. Ándale, aquí seguimos. Entender la cultura política, generar espacios y compartirlo con ustedes es parte de nuestro trabajo como medio de comunicación cultural, como institución de nivel superior, y es un gusto siempre compartir con Sergio, con catedráticos, con artistas, este pequeño oasis del acercamiento. Gracias, Sergio, por estar con nosotros, y gracias a
Telecable Canal 4, Cablevisión, como todas las semanas, las posibilidades que nos brinda para estar cerca de ustedes. No nos despedimos, hasta la próxima. Muchas gracias, gracias a la Universidad de Matehuala. Se requieren estos espacios.